Estamos de vuelta con Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de Servir, para conversar sobre los avances de la ley del servicio civil. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. El reglamento de la ley, se está trabajando en el reglamento, tienen, si mal no recuerdo, hasta principios de enero para terminarlo. ¿Cómo va? ¿Cómo va este proceso? Exactamente, tenemos hasta principios de enero, estamos trabajando bastante fuerte este tema. Se ha reactivado la comisión que elaboró la ley, donde está participando Secretaría de Gestión Pública, PCM, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y nosotros. Tenemos grupos de trabajo y estamos viendo sobre todo aquellos aspectos en los cuales tenemos que establecer una regulación en la cual es bastante técnica, y estamos yendo, digamos, a toda marcha, ¿no? ¿Y cómo va la oposición contra esto? Porque hay una oposición bien fuerte por un lado de la CGTP y también por otro lado por algunos sectores políticos. 30 y pico congresistas han presentado una acción de inconstitucionalidad contra la ley. ¿Cómo va esto? Digamos que las partes de la ley que están siendo cuestionadas a través del Tribunal Constitucional o a través de proyectos de leyes tienen que ver básicamente con algunos aspectos concretos. Principalmente el tema de derechos colectivos, en especial el tema de negociación colectiva, luego el tema de la supresión de puestos y temas vinculados alrededor de esto. Lo que nosotros estamos trabajando es básicamente el cuerpo principal de la ley, que tiene que ver con todo el tema de progresión, con el tema de elaboración por desempeño, cómo lo hacemos técnico, objetivo, y que realmente funcione para las instituciones. Estamos trabajando todo el tema de capacitación, digamos, reglamentar esto para efectos de poder trabajarlo bien, y es más todo el tema disciplinario, derechos y deberes. Entonces, digamos, si bien se sigue discutiendo estos temas, obviamente nosotros tenemos que avanzar. Es más, hemos emitido algunas directivas y algunos lineamientos en las últimas semanas justamente para ir avanzando. El tema, por ejemplo, del mapeo de puestos, que es importantísimo como primer etapa para efectos de poder pasar a la nueva ley. Tenemos también los lineamientos de la hoja de ruta para poder efectivamente pasar, y el tema de perfiles, ¿no? Porque claro, todo se basa en el tema de perfiles. Esta es sin duda la reforma más importante que ha empujado el gobierno y tiene la gran virtud de que finalmente podría introducir criterios meritocráticos en la administración pública. Una administración pública, por lo demás, sumamente burocratizada y que a ojos de mucha gente es muy ineficiente. Entonces esta es una reforma muy importante. Pero ¿cuánto tiempo va a demorar la implementación de la reforma, ¿no? Porque estás hablando pues de una barbaridad de entidades públicas, de un montón de funcionarios públicos. 2 años, 3 años, 10 años. Va a durar lo que la ley establece, que son los 6 años. Okay. Digamos, ya en este momento hay varias instituciones que están ya trabajando los instrumentos de recursos humanos y los instrumentos de la propia, el tema de cambio de procesos, para efectos de poder implementar la ley. Hay algunas que estarán al final, que son las, digamos, más complicadas, o por el número importante de trabajadores que tenga, o porque tiene demasiadas funciones que realiza, o porque son muy pequeñitas. Entonces tenemos que también asistir a aquellas, por ejemplo, municipalidades con menos de 20 trabajadores, que estamos creando más un régimen especial para ellos para que puedan funcionar adecuadamente. Claro, ahora, a mí me da la impresión que con todo lo bueno que trae esta ley, hay otra serie de cosas que es importante trabajar paralelamente. Una de ellas son las remuneraciones, concretamente el tema de los topes remunerativos, ¿no? Actualmente no se puede pagar a un funcionario público, si mal no recuerdo, más de 15.600 soles, me parece. Sí, pero eso se está derogando, se ha derogado por la norma para efectos de los que pasen a la nueva ley. Por eso, entonces, esto es bien importante justamente porque impide jalar nuevo talento al Estado, retener talento. Con la nueva ley, ¿qué es lo que podemos esperar ver en el tema de topes remunerativos en los años que vienen? El principio es que los trabajadores que trabajan en el Estado, todos, tengan que ser adecuadamente remunerados. Esta lógica que ha habido de que porque trabajan en el Estado tienen que ganar poco y tienen que ganar muy poco, en muchos casos no tiene ningún asidero.
nosotros tenemos que pagar adecuadamente, porque además hay una cosa muy simple. Si hay personas que reciben inversión en capacitación más un salario adecuado, obviamente, digamos, el esfuerzo que ellos realizan va a estar totalmente compensado con el servicio que se presta al ciudadano. Por lo tanto, el principio es un principio distinto. Ahora, ¿qué va a pasar? Digamos, en principio la ley ha establecido la eliminación de los topes para aquellas entidades que pasen a la nueva ley, y obviamente eso va a significar que sobre la base de la valorización de puestos que vamos a hacer para todas las instituciones y en aplicación en cada una de las instituciones, eso va a tener una mejor manera de poder ver el crecimiento de cada uno. Entonces, por ejemplo, ahora que tengo un salario o una remuneración, digamos, no muy buena, en la nueva ley voy a tener algo mejor y con las posibilidades de ir creciendo en mi remuneración. Pero, por ejemplo, el próximo año, con las entidades con las que se empiece, ¿de qué sueldos ya podemos estar hablando? O sea, ¿va a ser algo realmente competitivo? Estoy hablando de los sueldos tope, ¿no? Para tener una idea. ¿Va a ser algo realmente competitivo con el sector privado? Nunca vamos a tener los mismos sueldos que el sector privado. O sea, eso es imposible de hacer porque, digamos, el privado se maneja por otras circunstancias, pero sí lo suficientemente atractivo para hacer esa mezcla importante de la satisfacción de las cosas que se hacen en el sector público, que a veces que son mayores que en el sector privado, y por otro lado tener una adecuada remuneración. Entonces sí se está trabajando eso de ser realmente atractivo. Pero además hay otro tema adicional, y es que estamos pensando y trabajando y estableciendo los lineamientos, sobre todo en el tema de inversión en capacitación. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de el programa intensivo de directivos que hemos tenido hace unos meses, que han sido básicamente para personal de salud, 76 personas, y que donde han visto que la inversión que el Estado, en este caso Servir, ha tenido con respecto a ellos, va a tener frutos importantes. Hemos, digamos, hecho una inversión bien importante económica y en tiempo, y creo que eso va a significar a tener administradores de hospitales o redes hospitalarias mejores y con una satisfacción de los ciudadanos. Entonces, digamos, la atractividad del sector público va a estar en remuneración, en lo que uno hace realmente, y evitar las trabas y estas desazones que podemos tener, y luego en el tema de capacitación. Claro. Ahora, todo el tema de capacitación y evaluación en todas las entidades va a tener que ser coordinado con Servir, ¿cierto? Digamos, nosotros establecemos los lineamientos de lo que es la capacitación, ya lo estamos haciendo desde hace más o menos 2 años, que es el plan anual de capacitación y el plan quinquenal de capacitación. ¿Para uno particular para cada entidad o uno...? Cada entidad tiene que hacer su plan y luego, digamos, nos es remitido a nosotros para comenzar a trabajar estadísticas y comenzar a trabajar lineamientos hacia, digamos, una mejora constante, ¿no? ¿Y no temen que eso sea una suerte de cuello de botella? Porque por más profesional que sea Servir, va a tener que atender a muchísimas entidades, ¿cierto? Cada una con sus particulares necesidades. Entonces a mí me preocupa que lo que termine sucediendo es que, por ejemplo, no se aprueben esos lineamientos. No aprobamos eso. Lo que hacemos, o sea, los lineamientos son para todos, digamos, para la forma como se hace el instrumento, o sea, el instrumento, cómo se hace el instrumento, cómo se aprueba, y luego cada institución decide en qué debe capacitar. Nosotros nos llega la información para efectos de poder ver hacia dónde debemos caminar, en qué enfoque le debemos dar, cuáles son las mejores prácticas en capacitación, cómo hacemos que esas mejores prácticas comiencen a funcionar en otras instituciones. O sea, digamos, es más bien de orientación y de rectoría lo que tenemos nosotros. Hay otro tema sobre el que uno escucha mucho, y es que uno de los problemas que tienen los funcionarios públicos es que no actúan por miedo a la Contraloría. Tengo una cifra acá que a mí me llamó mucho la atención, que la dio el mismo Contralor, que es que en los últimos 4 años la Contraloría denunció a 4.000 funcionarios, pero solo se lograron 90 condenas. Esto es un indicador de que la Contraloría quizá ahí está denunciando por gusto, ¿no? Porque de 4.000 casos que siguen solamente, digamos, llegan a condenar a 90 personas. Y bueno, y lo que te dice mucha gente, sí, pues esto genera un problema porque los funcionarios públicos quisieran hacer las cosas, pero muchas veces no lo hacen porque le tienen miedo a la Contraloría. ¿Tú compartes esta opinión? Es cierto, sí, es cierto. Y por eso 2 cosas que hemos hecho. En primer lugar, en la ley se ha establecido
asistencia legal para todos. Ya. Entonces, digamos, de alguna manera es decirles, darles un respaldo. Y nosotros ya hemos comprobado eso, por ejemplo, en el caso del Cuerpo de Gerentes Públicos, donde tenemos un número significativo de procesos, no únicamente en la Contraloría, sino en realidad de varios lugares, y en los cuales, digamos, lo que hacemos es darles el respaldo jurídico para aquellos gerentes que están firmando y que no tengan temor en firmar, porque van a tener justamente ese respaldo. Esto es para todos, no únicamente directivos, sino para todos los funcionarios y servidores de... Y en segundo lugar, digamos, en tener que pensar en esta nueva lógica que la propia Contraloría está señalando de más de prevención, de acompañamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, que en determinadas licitaciones importantes no es que vaya a verificarte posteriormente, sino acompáñame a hacerlo bien. Claro. Entonces, esa lógica es la que debe privilegiarse en el tema de Contraloría. Eso va a llevar, obviamente, a un mejor servicio y a evitar temas de corrupción y a evitar temas de... Además, porque muchos casos no son necesariamente de corrupción, sino de fallas, ¿no? De acuerdo, sí, perfecto. Bueno, Juan Carlos, se nos ha acabado el tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayas venido. No, gracias a ti. Gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Jorge Ochoa de la Cámara de Comercio.